Bienvenido a Confesiones de Tramposos. Comencemos con la historia de hoy. Mi esposa Pamela y yo estábamos casados desde hacía 5 años. 5 años de esfuerzo, paciencia y de intentar aferrarnos al amor que una vez tuvimos. Pero por más que lo intenté, nunca pareció ser suficiente para ella. No siempre había sido así. Al principio todo parecía perfecto. Pamela y yo habíamos sido inseparables. Nuestro amor ardía brillantemente con la intensidad de algo nuevo y emocionante. Nos quedábamos despiertos hasta tarde hablando de nuestros sueños, nuestros miedos y todo lo demás. Ella solía mirarme como si fuera el único hombre en el mundo. Y en aquel entonces, lo creí. Durante mucho tiempo pensé que teníamos algo inquebrantable. Pero poco a poco las cosas cambiaron. Al principio era sutil, apenas perceptible. Pequeñas críticas aquí y allá, comentarios sobre mis elecciones, mis hábitos. Comenzó como una broma juguetona. O al menos eso es lo que me dije. ¿De verdad estás usando eso? Ella preguntaría con una sonrisa. ¿Así se lavan los platos? Mi papá nunca lo haría de esa manera. Al principio me reí, pensando que era inofensivo. Pero con el tiempo, esos comentarios se volvieron más agudos, menos como burlas y más como juicios. Y lo peor es que empezaron las comparaciones. Comparaciones con otros hombres, sus amigos, sus maridos, su padre y finalmente, el único nombre que nunca quise oír, su ex. Al principio fue algo casual, casi pasajero. Mike siempre planeaba las citas más románticas. Él sabía cómo hacer que una chica se sintiera especial. Apretaría la mandíbula y me diría a mí mismo que no lo tomara como algo personal. Era solo nostalgia, ¿verdad? Pero luego empeoró. Mike sabía cómo arreglar cosas en la casa. Él era muy útil. Mike nunca olvidó un aniversario. Siempre me sorprendía con algo especial. Micro. Nunca lo había conocido, pero lo odiaba. No porque existiera, sino porque Pamela se negó a dejarlo quedarse en el pasado donde pertenecía. En algún momento comencé a cuestionarlo todo. ¿De verdad fui una decepción tan grande? ¿No fui suficiente para ella? Así que me esforcé más. Planeé más citas, incluso cuando estaba exhausto del trabajo. Arreglé cosas en la casa solo para demostrar que era tan hábil como Mike. Hice todo lo posible para ser el marido que ella decía querer, con la esperanza de que tal vez, solo tal vez, dejara de mirarme como si fuera una decepción. Pero nada de lo que hice fue suficiente. Y lo peor es que nunca reconoció lo mucho que me estaba esforzando. Sin embargo, las críticas se agudizaron. La distancia entre nosotros se hizo mayor y me encontré sintiéndome como un extraño en mi propio matrimonio. Aún así, aguanté. Me dije a mí mismo que era solo un momento difícil, que todos los matrimonios tienen altibajos, que ella vería cuánto la amaba y las cosas mejorarían. Pero una noche, ella dijo algo que me hizo darme cuenta de que ya no había nada por lo que luchar. Estábamos discutiendo otra vez como siempre lo hacíamos. Ni siquiera puedo recordar que lo inició. Quizás me olvidé de hacer algo que ella esperaba que hiciera. Quizás dije algo que no le gustó. Pero antes de darme cuenta, la conversación se convirtió en otro ataque a mi carácter. Ella estaba parada en el medio de la sala de estar, con los brazos cruzados y los ojos llenos de frustración. Nunca tomas la iniciativa, Walter. Eres tan pasivo, juro que mi ex era más hombre de verdad que tú. Silencio. Sentí como si me hubieran quitado el aire. Había soportado mucho por parte de Pamela, pero esto era diferente. La miré, realmente la miré, y todo lo que vi fue una mujer que no me respetaba, que no me apreciaba, una mujer que ya había decidido que yo no era suficiente para ella. Algo dentro de mí cambió. Yo no grité, no discutí, ni siquiera me defendí. ¿Cuál era el punto? Respiré profundamente y exhalé lentamente. Mi corazón extrañamente tranquilo. Está bien, lo dije simplemente. Pamela frunció el ceño. Bueno, eso es todo lo que tienes que decir. No respondí. Simplemente me di la vuelta y me alejé,
dirigiéndome directamente al dormitorio. La oí burlarse detrás de mí. Por supuesto, huye como siempre lo haces. Pero yo no estaba corriendo. Estaba tomando una decisión. Esa noche, me quedé en la cama mirando al techo, pensando en los últimos 5 años, pensando en cómo le había dado mi amor, mi tiempo, mi lealtad, y a cambio, no había recibido nada más que críticas y desprecio. No iba a discutir más con ella. No iba a desperdiciar mi energía tratando de demostrar mi valía a alguien que se negaba a ver mi valor. A la mañana siguiente me levanté y salí de la casa en silencio. Ni buenos días, ni adiós, solo la tranquila conclusión de un hombre que no tenía nada más que decir. Me dirigí directamente a la oficina de mi abogado y presenté la solicitud de divorcio. Calma, claridad y sin asomo de duda. Cuando firmé los documentos no me sentí enojado ni triste. Solo una verdad fría y simple. Este matrimonio había terminado mucho antes de esa mañana. Desde ese día, hasta que se ultimaron los papeles, actué como si ella no estuviera allí. Cuando llegué a casa esa noche, no la saludé. No le pregunté cómo había estado su día. Ni siquiera la miré más tiempo del necesario. Pamela estaba sentada en el sofá revisando su teléfono. Por lo general, ella tenía algo que decir en el momento en que entraba. Alguna queja, algún comentario pasivo-agresivo, pero esta vez estaba callada. Podía sentirla observándome, esperando algún tipo de reacción. Ella esperaba que me enfurruñara, que empezara una discusión, que arremetiera, algo. Así fue siempre. Ella decía algo cruel. Yo me enojaba y luego trataba de arreglar las cosas. Pero esta vez no. Me serví una bebida, me senté en el sillón frente a ella y encendí el televisor. Pude verla mirándome por el rabillo del ojo, pero la ignoré. Finalmente, suspiró, murmuró algo en voz baja y se dirigió al dormitorio. Bien, déjala que se pregunte. Hice un esfuerzo consciente para actuar como si ella no existiera. Llegué tarde a casa. Salí cuando quise. No le dije a dónde iba y no respondí sus mensajes. Dejé de reconocer su presencia, de reaccionar a sus comentarios y de jugar el papel del marido desesperado tratando de ganarse el afecto de su esposa. Al principio, Pamela apenas se dio cuenta. Ella puso los ojos en blanco cuando la ignoré, murmurando cosas como, «Oh, ahora me estás dando el tratamiento del silencio». Como si mi comportamiento no fuese más que una pequeña rabieta. Pero a medida que pasaban los días, ella empezó a darse cuenta de que no era yo quien estaba de mal humor. Esto fue algo más. Una noche, llegué a casa después de medianoche. Había pasado la noche fuera. No porque tuviera que estar en algún lugar importante, sino simplemente porque podía. Cuando entré en la casa, Pamela estaba sentada en la sala de estar, con los brazos cruzados, esperándome. ¿Dónde diablos has estado?, ella exigió. Apenas la miré mientras me quitaba los zapatos. Fuera. ¿Fuera a dónde? Ella presionó. ¿Tiene importancia?, pregunté mientras pasaba junto a ella hacia la cocina. Ya no te importa, ¿verdad? Ella dijo. Dejé caer mis llaves sobre la mesa. No, ella parpadeó. ¿Así? Me encogí de hombros. Sí, así mismo. Ella soltó una pequeña risa amarga. «Guau. Entonces, ¿eso es todo?». Me apoyé en el mostrador observándola. «¿Qué esperabas, Pamela? Me llamaste menos hombre. Actúas como si yo fuera un tipo que solo ocupa espacio en tu vida. Entonces, ¿por qué debería importarme?». Ella me miró fijamente y algo cambió en sus ojos. Por primera vez, parecía insegura, como si hubiera ido demasiado lejos y no supiera cómo retractarse. Luego, después de un momento, enderezó los hombros y se burló. «Está bien», dijo ella. «Quiero el divorcio». Sonreí con suficiencia. Ya me he encargado de eso. Ella frunció el ceño. ¿Qué? Presenté la demanda la mañana después de nuestra última discusión, dije con calma y firmeza. Los papeles estarán listos pronto. Tendrás que empacar tus cosas e irte.
Parpadeó rápidamente como si intentara procesar lo que acababa de decir. Tú, estás mintiendo. No, no lo estoy. Por primera vez, no tuvo una respuesta. Simplemente se quedó allí, en silencio. 2 días después, Pamela se fue. Pensé que tal vez me pelearía. Intentaría alargar las cosas solo para hacerme sentir miserable. Pero no lo hizo. Empacó su ropa, cogió sus cosas y se fue sin mirar atrás. No sentí rabia. No sentí tristeza. Solo sentí alivio. Por primera vez en años, no tuve que lidiar con los comentarios pasivo-agresivos, la frialdad, la constante sensación de no ser lo suficientemente buena para alguien que nunca me apreció. Era libre. Pamela no perdió tiempo en seguir adelante. Apenas un mes después, empecé a oír hablar de su nueva vida. Amigos en común me dijeron que salía más, volvía a tener citas, publicaba fotos de fiestas y cenas elegantes con chicos nuevos, siempre sonriendo, siempre con aspecto de estar pasándola bien. El mejor momento de su vida. Pero no me importaba. No la vigilaba, pero las palabras me conmovieron. A la gente le encanta hablar, sobre todo cuando esperan drama. Parece feliz. Alguien me lo dijo una vez. Me encogí de hombros. Bien por ella. Y lo decía en serio. Consiguió lo que quería. Era libre de hacer lo que quisiera. Pero la vida no siempre sale como la gente espera. Durante un tiempo, todo parecía irle de maravilla a Pamela. Pero entonces los rumores empezaron a cambiar. El mundo de las citas no era tan divertido como ella pensaba. Los hombres con los que salía no eran como yo. No eran pacientes. No se involucraban. Algunos la ignoraban después de unas cuantas citas. Otros solo se quedaban por una cosa. Y los que se quedaban, no le ofrecían el cuento de hadas que creía merecer. Había pasado años pensando que yo era el problema, que yo era quien le impedía algo mejor. Ahora se daba cuenta de que lo que había dejado no era tan malo después de todo. Una amiga en común, Sofie, lo mencionó una vez. Dice que las citas ya no son lo que eran, dijo Sofie, agitando su bebida. Me reí. En serio. Al parecer los chicos ya no tratan a las mujeres como antes. Eso me hizo reír aún más. Pamela había dado por sentado todo lo que había hecho por ella. Ella pensó que el esfuerzo que puse en nuestra relación era estándar, que encontrar a alguien mejor sería fácil. Pero estaba aprendiendo por las malas que la mayoría de los hombres no iban a tolerar su actitud, su derecho o su falta de respeto. Ella siempre había sido el tipo de mujer que se negaba a asumir responsabilidades. En su mente, ella nunca fue el problema. Siempre fue otra persona. Ella salió de mi vida convencida de que podría reemplazarme fácilmente, que podría chasquear los dedos y encontrar a alguien mejor. Pero lo que ella nunca entendió fue que el problema nunca había sido yo. Era ella. Y poco a poco dejó de alardear de su nueva vida. Las constantes imágenes de la fiesta se desvanecieron. Las actualizaciones en las redes sociales se volvieron raras porque ya no era divertido porque estaba sola. El proceso de divorcio transcurrió sorprendentemente sin problemas. Quizás fue porque ninguno de los dos tenía deseos de prolongarlo. O tal vez fue porque en el fondo Pamela sabía que me había presionado demasiado. Sea como fuere, ella no luchó. Ella firmó los papeles sin mucha discusión. Y en cuestión de meses, todo quedó finalizado. Así, sin más, dejamos de ser marido y mujer, de tener largas y prolongadas batallas judiciales y de disputas confusas sobre propiedades o finanzas. Yo me quedé en la casa y ella tomó sus cosas y se fue. Fue la ruptura más limpia que podría haber esperado. Y sinceramente no perdí el tiempo lamentando lo que ya estaba muerto. Me concentré en mi carrera, puse el esfuerzo que antes había dividido entre el trabajo y tratar de complacer a una mujer que nunca podría ser complacida. Y los resultados mostraron promociones, nuevas oportunidades, cosas que antes me había distraído demasiado como para perseguirlas por completo. Y lo más importante es que no miré atrás. Entonces, de la nada, apareció el primer texto. Hola, ¿cómo has estado?
No respondí. Unos días después, siguió otro. Justo estaba pensando en ti hoy. Espero que estés bien. Sabía exactamente lo que estaba pasando. Había pasado meses persiguiendo la vida que creía que quería. Libertad, emoción, atención, pero no resultó como ella esperaba. Ahora estaba dando vueltas, buscando algo familiar, algo estable. Ella me estaba buscando. Todavía no he respondido. Luego vinieron los comentarios. Un diseño sencillo queda genial debajo de una foto de vacaciones. Un emoji de fuego en una foto mía en el gimnasio. Sutil, calculado. Ella quería que me fijara en ella, pero no lo hice. Luego vino el verdadero intento. Una noche, mi teléfono se iluminó. Era ella. Me quedé esperando un momento, listo para dejarlo pasar al buzón de voz. Casi lo hice, pero la curiosidad ganó. ¿Hola? Hubo una pausa en el otro extremo. Luego, con una voz más suave de la que había escuchado en años, dijo, te extraño. Me recliné en mi silla, con los ojos puestos en el techo. No, no lo haces, dije. Ella soltó una risita nerviosa. Sí. Estaba pensando en todo lo que hemos pasado. No la dejé terminar. Pero tú pensaste que podías hacerlo mejor. Silencio, luego un suspiro. Siento que nos rendimos demasiado rápido. Casi me reí. Demasiado rápido. Yo dije. Te fuiste, Pamela. Esa fue tu elección. Otro largo silencio. No quiero discutir, dijo en voz baja. Solo quería hablar. Asentí aunque ella no podía verlo. Bueno, hablamos y colgué. Esa fue la última vez que respondí sus llamadas. Envió algunos mensajes más en las semanas siguientes. Disculpas más largas y emotivas envueltas en un vago arrepentimiento. Un deseo de que las cosas pudieran haber sido diferentes. Los leí y los dejé en rojo, porque mientras ella se sentaba en silencio, asimilando la vida que había elegido y la realidad de que nadie vendría a rescatarla de ella, yo ya estaba demasiado adelantado como para que me importara. Gracias por ver.